Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Luis Estrada es politólogo de la Universidad de San Diego. Es socio fundador del despacho SPIN, especializado en comunicación política. Coordina el diplomado en análisis político del ITAM. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Estamos cumpliendo ya 4 meses, entonces estamos muy contentos. Y para honrar la ocasión tenemos un invitado interesantísimo, Luis Estrada, politólogo de la Universidad de San Diego y socio fundador de SPIN, un laboratorio de datos y taller de comunicación política, que entre otras cosas se encarga de medir mentiras políticas. Para ponerlo en términos un poco orwellianos, ya platicaremos de ello a fondo. Estimado Luis, bienvenido, un placer tenerte aquí en Disidencia. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, pues tú has adquirido notoriedad en los últimos años, justamente por lo que decía. Encabezas este proyecto de SPIN, que se encarga, entre otras cosas, de registrar las mentiras de actores políticos en esta era de posverdad, que para el caso mexicano, pues es esencialmente el presidente López Obrador, ¿no? Cuéntanos de qué se trata este proyecto, Luis. Mira, todo empieza con la idea de medir lo que hace el presidente, lo que dice, en qué consiste, para qué sirven las conferencias de prensa diarias. Ningún presidente antes en la historia, ninguno. Y desde que el presidente López Obrador las lleva a cabo, nadie lo ha hecho, esto de las conferencias de prensa diarias. Entonces, de entrada ya eso por sí mismo es un interés de investigación para quienes nos dedicamos a la ciencia política y al análisis, con información y con datos y con evidencia. Entonces, por una parte es eso, pero al mismo tiempo, desde el inicio, nosotros en SPIN empezamos a ver que el presidente López Obrador no contestaba las preguntas, que el presidente López Obrador evadía, que el presidente López Obrador le daba la palabra a ciertos reporteros de, entre comillas, medios digitales que se sentaban casi siempre en el mismo lugar, y que sobre todo cuando le hacían preguntas difíciles el presidente no las contestaba, posponía la respuesta o de plano se iba por otro lado. Y ese otro lado por el que el presidente ha decidido irse tiene una carga de historia, por una parte, la interpretación de la historia como el presidente la tiene, y por otro lado, cuando el presidente desvía por completo y entonces se vuelve un anecdotario o le decían antes a la grilla, ¿no? El estar hablando de política sin evidencia y siempre dando un punto de vista personal. Y entonces, cuando esas dos van sumándose, pero sobre todo la que le encanta al presidente, aparte de las falsas, completamente falsas, las que no se pueden probar, es decir, las que son ambiguas, son afirmaciones no falseables, dirían los científicos, que es, por ejemplo, bueno, es que dice el presidente, ya salimos, ya no hay corrupción, ya se acabó. Bueno, pues habría que ver cómo define el presidente corrupción, o uno que está de moda. Cuando dice el presidente, soy el presidente más atacado en la historia por los medios de comunicación, que bueno, ya nosotros demostramos que esto no es así, pero en el momento en el que lo dijo y luego con la evidencia que utilizó, pues se demostró que no era así. Bueno, pues son afirmaciones que no se pueden probar, pero sobre todo esa, que es la principal del presidente, pues genera un debate, da de qué hablar, hay quienes dicen quienes están de acuerdo con él, quienes no están de acuerdo con él, y se genera el debate que es lo que él quiere, aunque no establezca agenda, sí da de qué hablar. Entonces, en resumen, el presidente lleva más de 34,000, según el conteo de SPIN, más de 34,000 afirmaciones no verdaderas, lo cual promedia 73 por conferencia. Las conferencias duran 105 minutos en promedio y son 73 en promedio por conferencia. Entonces imagínate prácticamente todo lo que dice el presidente, o no se puede probar, o es un compromiso, o es una promesa, o son completamente falsas. Sí, recuerdo que en Estados Unidos lo hace el Washington Post, arrancó con esto, recuerdo que hace unos años, a propósito de las mentiras de Trump, porque pues se dieron cuenta que era un tsunami de mentiras. Ahora, también, Luis, poniéndonos un poquito más filosóficos,
Pues la política es por definición mentirosa, ¿no? O sea, la política es teatro, representación, para recordar a Václav Havel, el disidente y dramaturgo checo. Pues que yo recuerde, los políticos siempre han dicho mentiras. ¿Qué dirías que es diferente ahora? Tienes razón. Los políticos pueden prometer. En campaña prometen muchas cosas. El asunto aquí está y se juntan dos elementos clave, me parece. Por una parte, es los presidentes del estilo de López Obrador. Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Maduro y Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, es decir, de corte populista. Dicen quienes han analizado este tipo de forma de gobernar que son o les gusta estar en campaña permanente, son candidatos permanentes. ¿Por qué? Porque los resultados no llegan dadas las expectativas de las promesas que ponen en la mesa. Son promesas o expectativas tan altas que es difícil que se lleven a cabo. Y entonces sustituyen una promesa o una expectativa con una nueva promesa o una expectativa más alta, más amplia. Entonces, el asunto aquí está que a diferencia de todos estos presidentes que acabo de mencionar, y repito, de todos en la historia, el presidente López Obrador escogió las conferencias de prensa como su herramienta favorita de comunicación. Y esto trae consigo un riesgo mayor y una exposición mucho mayor y más frecuente ante los medios de comunicación. Decían que Bill Clinton tenía que prepararse aproximadamente 5 horas para una conferencia de media hora, para una conferencia de prensa de media hora. Si el presidente López Obrador se preparara 5 horas por cada media hora de conferencia, pues tendría que estar todo el día ensayando y viendo datos y solamente preparándose para la conferencia. Lo que vemos es que el presidente López Obrador no se prepara. Justo ese es el problema. Improvisa, inventa datos, corrige en el camino, en fin, y pone a trabajar a todo el gobierno para arreglar lo que acaba de decir. Cuando diversos medios de comunicación le han pedido a Presidencia la evidencia en la cual se basa el presidente para hacer sus afirmaciones en la conferencia de prensa, les han contestado que es inexistente. Entonces, todo es improvisación, todo son ocurrencias del presidente, y es por ello que, a diferencia de la política tradicional que puede prometer, pero que en democracia cumples, o si no, te sacan del puesto, los presidentes populistas tienden a estar en campaña permanente por las altas expectativas que ponen en la mesa, por una parte, y dos, la sobreexposición de López Obrador con las conferencias de prensa. Pero si se preparara, ¿no podría incluso ser más mentiroso aún? Bueno, eso ya no sabemos, porque podríamos decir, bueno, lo que está haciendo el presidente lo está haciendo a propósito o lo está haciendo porque de plano no tiene la información. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados al momento? Me decías que más de 70,000 mentiras. No, 34,000. 34,000. Bueno, de todas formas, cada vez que reviso tus informes, sale consistentemente que López Obrador es más mentiroso que Trump, ¿no? Incluso... No, ya fue, sí. Ya fue, porque Donald Trump lleva, según el conteo del Washington Post, poco más de 20,000 en prácticamente 3 años y medio de gobierno. López Obrador en menos de 2 años lleva 34,000, ya lo rebasó. Y nosotros solamente contamos las conferencias, solamente 2 horas de lunes a viernes, o sea, olvídate sus tweets, olvídate sus mítines, olvídate sus reuniones, olvídate sus videos de fin de semana, eso es otra cosa, ¿no? Ahora, cuéntame exactamente cómo se mide una mentira. O sea, me habías explicado que tienen ciertas clasificaciones para distinguir entre un dicho y otro, pero exactamente cuál es la metodología, exactamente qué califica como una mentira o no, o contra qué las miden y cómo las cuentan. Mira, una mentira ya hacia algo falso es cuando el propio presidente se contradice o de plano cuando el presidente dice algo que ya ha quedado demostrado en otros momentos que no es verdad. Ha habido momentos en las conferencias que el presidente repite mucho y eso me parece que es una de las principales razones por las cuales ha perdido impacto noticioso. Pierde impacto noticioso por 2 razones. Una es que el presidente repite y repite y repite. Y entonces eso pues por definición deja de ser noticia. Y segundo, si el presidente no prueba, como te decía hace un momento, no prueba lo que dice o su equipo no tiene evidencia para sustentar lo que está diciendo el presidente, entonces los medios con audiencia, los medios serios, radio, televisión, prensa, pues no publican algo que no tiene sustento. Los medios serios tienen
tienen el riesgo de perder audiencia si no sustentan lo que están publicando. Entonces, si el presidente, repito, dice, ya se acabó la corrupción, no puede ser noticia de primera plana, nota principal, al día siguiente, porque pues no hay evidencia para demostrar eso, por ejemplo. Entonces, cuando el presidente repite tanto y hay diversos organismos, hay organizaciones, hay personas, hay quien pueda decir esto no es cierto, esto no es así como el presidente lo está diciendo, pues entonces el presidente parece que no se actualiza o su equipo no lo actualiza respecto de lo que está ocurriendo en la discusión, en el debate público. Y entonces el presidente lo vuelve a decir. Te voy a dar un ejemplo. El presidente ha dicho que hoy, en este momento, el Estado mexicano ya no es el principal violador de derechos humanos. Eso dice el presidente. Eso es falso, por dos razones. La primera, porque el presidente está diciendo que antes era el principal y ahora ya no. Y segundo, porque el Estado es el único, de acuerdo con la definición, que puede violar derechos humanos. Tú no puedes violar mis derechos humanos. Tú cometes un delito o lo que sea, pero no estás violando mis derechos humanos. El único que puede violar derechos humanos, por definición, es el Estado. Y el presidente lo ha repetido varias veces. Entonces eso que está diciendo es falso, porque está equivocado. Entonces, si en el momento en el que el presidente lo dice, no se puede probar, es algo que no se puede probar, ya sea porque no hay evidencia o porque hay que esperar X tiempo. Fíjate, en febrero de 2019 dijo que iba a estar lista una carretera en Sonora. Y dijo, sí, eso va a estar para abril o para mayo. Para abril o para mayo de 2019. Llegaron abril, mayo, junio, julio, todo el 2019. Todo lo que llevamos de 2020 y apenas la semana pasada dijo que todavía faltan 800 metros. Y a cada vez que le preguntaban de esta carretera en Sonora, el presidente decía que ya iba a estar lista y no está lista. Y luego empezó a decir que lo sabotean y que cosas que no se pueden probar. Entonces, si el presidente dice eso y no se puede probar en ese momento, es algo que nosotros lo clasificamos como afirmaciones no verdaderas. Oye Luis, perdón que me meta en las tuberías del oficio, pero Sí. ciertamente despierta mucha curiosidad. ¿Qué instrumentos usan? O sea, ¿es una hoja de Excel o es un software? Supongo que necesitas un equipo enorme, ¿no? ¿Analizan dicho por dicho, exactamente oración por oración? Sí. Mira, las conferencias las vemos todos los días en vivo y luego... Dios santo, lo lamento mucho. Las vemos todos los días, tempranito, y después vemos la versión estenográfica que se publica todos los días, más lo cotejamos con los videos en YouTube. Todos los días. Y van, digamos que, Vamos llenando casillas. Sí. Ahora, ¿cuál es la utilidad, dirías tú, de registrar estas mentiras? Porque, bueno, sale tu reporte, yo lo he revisado muchas veces, el presidente es un auténtico mitómano, pero ¿y luego? O sea, primero, es imposible seguirle la pista a todas las mentiras. Por eso creo que es tan efectivo el blitz mediático de los demagogos, ¿no? Y segundo, pues no hay ninguna rendición de cuentas, nadie que pueda alinear al presidente a decir la verdad. Me parece magnífico que haya un registro para efectos de la opinión pública, pero ¿tú cómo crees que como instrumento pueda servir? Bueno, yo creo que hay varias utilidades, ¿eh? Por ejemplo, el presidente ha mencionado varias veces a personas que aún no han sido enjuiciadas y el presidente las ha o descalificado o inculpado en la conferencia. Entonces, para beneficio de esas personas, yo les digo que en vez de que se sientan pues angustiados o asustados de que el presidente los mencione, yo te diría que al contrario, los está prácticamente exonerando por este efecto corruptor que hay en violar el debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces ya de entrada ahí el presidente está violando eso. Y como eso hay diferentes procesos electorales en los cuales el presidente de repente dice, yo me quito la investidura y entonces ahora voy a hablar de mi partido. En fin, hay diferentes procesos legales que el presidente altera en buena medida porque no es una persona común y corriente que está platicando sobre política en una sobremesa un domingo con la familia. Es el presidente, es el jefe de Estado y jefe de gobierno desde Palacio Nacional, en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, con el escudo, con la bandera, desde Palacio Nacional, con el uso de recursos públicos. Entonces,
Aquí el asunto es, cuando alguien se ve afectado por lo que dice el presidente y cómo lo dice, puede iniciar procedimientos. Y entonces ya no es un dicho o una ocurrencia, es todo un efecto que tiene en términos de lo que dice el presidente y que por supuesto en la parte legal me parece que tiene estas consecuencias. Y en la parte, te diría, más de opinión pública, quizá va por ahí tu pregunta, me parece que el valor de la palabra del presidente pierde peso. ¿Por qué lo digo? No solo por el hecho de la frecuencia con la que sale. Las conferencias de prensa son la herramienta más poderosa que hay en la comunicación porque convocas a todos los medios, porque das un anuncio y porque en principio estableces la agenda por una parte y por otra puedes manejar crisis de forma más eficiente. El presidente no hace ninguna de las dos. El presidente genera nuevas crisis, abre nuevos frentes y también lo que hace el presidente es, al salir todos los días, pues es repetir y repetir cosas que pues trata de evadir los temas que son los más importantes para él. Entonces, oye, Luis, creo que pierde peso la palabra del presidente. Pero también eso devalúa un poco el escándalo, ¿no? A favor del presidente, porque si tú tienes un blitz mediático con 10 escándalos al día, buena parte de ellos emitidos desde la mañanera, muy buena parte de ellos distractores, pues cada uno de esos escándalos pesa menos. Los políticos tradicionales tenían 2, 3 escándalos en un sexenio y tenían muchísimo peso. Ahorita son 10 al día, de modo que cada uno de esos escándalos vale muy poquito. Por eso a veces parece que López Obrador es de teflón, ¿no? Bueno, eso si va por el lado de evaluarlo en comparación con las encuestas, me parece que también es algo que ha sido un poco sobrevalorado. Te voy a decir por qué. Escribí un artículo en Reforma hace unos 3 o 4 meses, en los cuales decía, primero, que las encuestas miden mal las conferencias en buena medida porque pues nuevamente es un fenómeno nuevo, no hay forma de asociar directamente la popularidad del presidente con las conferencias, no hay forma de decir o asociar una causalidad de que las conferencias estén bien o mal y entonces la aprobación está bien o mal. Por supuesto, si los encuestadores preguntan, ¿usted ve las conferencias? 75% te va a decir que sí, cuando pues claramente, a pesar de que el presidente diga que lo ven millones y sus asesores digan que los ven millones, pues nunca han mostrado ni ratings, ni share, y asumir que pandemia, prepandemia o pospandemia, la gente se toma un té o un café y se sienta 2 horas como nosotros lo hacemos en Spin a ver la conferencia de 7 a 9 de la mañana todos los días, pues es un poco complicado porque todos tenemos cosas mejores que hacer a esa hora. Entonces, si independientemente de que el presidente no podamos asociar directamente la medición con la aprobación, sí es un hecho, y todas las encuestas, todas, de campo, de teléfono, de internet, han dado fe, es que el presidente ha caído ampliamente este año, en 2020, en la aprobación. Se ha estabilizado alrededor de 50, pero que tenía 80 el año pasado, tenía 80 y ha caído a 50. Entonces, sí hay un costo. La gente empieza a ver que independientemente de lo que diga el presidente, pues la realidad es otra. Y diga lo que diga el presidente en la conferencia, que pues dudamos que mucha gente lo vea, pero en fin, eso es otro tema, pues es difícil que podamos dejar de lado que hay una pandemia, que podamos dejar de lado que hay inseguridad y ejecuciones del crimen organizado, y es difícil que podamos dejar de lado lo más importante, que es la cuestión económica, aunque el presidente diga que el crecimiento ya no cuenta, ¿no? De hecho, otra gran revelación a raíz de tus análisis es que, contrario a lo que se piensa, pues el presidente no domina la agenda. En realidad son pocos los periódicos que retoman sus sermones, al menos en primera plana, ¿no? Pero eso no más bien habla justamente de lo que digo, Luis, de lo exitoso que es el blitz mediático, es decir, de lo difícil que es cubrir tantas mentiras. No sé, a veces se siente como el revolcadero en Acapulco, te digo, ola tras ola tras ola, y pues eso a mí lo que me dice es que hay un superávit de escándalos y un déficit de periodistas. Bueno, yo creo que más bien si eso pasaría si todo lo que dice el presidente queda plasmado en todos los medios. No importa el orden o no importa el tema. El chiste aquí es que muy poca de la información de las conferencias llega a los medios serios.
y mucho menos a los otros medios que pues ni siquiera audiencia tienen, que son los que se sientan hasta adelante y hacen las preguntas, que leen ahí de un celular que alguien les pasa, ¿no? Entonces, creo que más bien no hay una guía y el propio presidente y su equipo no tienen un orden en cómo presentar la información. Hay días que el presidente presenta 4 o 5 temas antes de la sesión de preguntas y respuestas y luego pasa 4 o 5 días sin presentar un tema e irse directo a preguntas y respuestas. Entonces ni siquiera hay una estrategia en cómo dispersar y cómo ordenar la información en las conferencias. Así que yo creo que es muy poco el poder del impacto noticioso y de agenda de las conferencias. Más bien lo que vemos es que la agenda se le impone al presidente y aunque trate de esquivarlo, pues vemos que no lo logra. Justo eso es lo que te quiero preguntar. A tu juicio, entonces, ¿no funciona la propaganda obradorista? ¿Le cuesta más de lo que le da? Pues tendríamos que verlo en términos de que si el presidente lo que quiere es hablar de lo que sea y llenar 2 horas todos los días, pero todos los días salir y demostrar que ahí está y chacotear y decir todo lo que dice, bueno, pues eso está bien, lo está cumpliendo y en este ritmo lo va a seguir haciendo hasta el último día de su gobierno. Sin embargo, si lo que vemos es, si el presidente dijera vamos a dominar la agenda, si el presidente dijera vamos a refutar con evidencia, si el presidente dijera, sobre todo, y aquí creo que es lo más importante, el presidente al utilizar el tiempo en anécdotas, en descalificar enemigos reales e imaginarios, en criticar a los medios de comunicación, en hablar de Benito Juárez y todo lo que dice, y no habla, en cambio, de los logros de lo que él llama la cuarta transformación, hay un costo de oportunidad, hay un costo que el presidente no está utilizando para hablar de los avances. Tal vez porque no los hay. Exacto. Una hipótesis es que no los haya, por supuesto. Entonces, es una aceptación tácita del presidente, decir, no tengo de qué hablar, porque si te están vendiendo ellos, este gobierno, una cuarta transformación a la altura de la independencia, de la reforma y de la revolución, casi te diría, tendríamos que tener un canal 24 horas, transmitiendo en vivo todo lo que se está transformando, todo lo que está pasando en todos los rincones del país, y esto no está sucediendo así. Entonces, el propio presidente está aceptando que en este momento, y ya, pues yo te diría, desde que existen las conferencias en lo que lleva su gobierno, pues no hay muy buenas noticias. Oye, ¿y piensas que también puede tener un efecto de hartazgo, de apatía, de desidia? Porque yo siempre he dicho que el verdadero riesgo, y creo que lo demuestran tus datos, no es el totalitarismo a la soviética, sino que la población se vuelva apática, se despolitice, ¿no? Y que, por ejemplo, un posible efecto adverso de ello sea la poca participación política. Bueno, de entrada, para el año que entra, en la elección intermedia, va a bajar la participación. Eso siempre pasa, haya conferencias o no haya conferencias, estemos en Rusia o estemos en México. Eso siempre pasa. El partido en el gobierno también pierde votos y pierde escaños en el Congreso porque es una especie de referéndum y hay un desgaste. El presidente López Obrador, independientemente del desgaste natural, pues le debemos sumar las crisis que mencionaba de seguridad, económica y de salud. Entonces, va a ser muy difícil que el presidente pueda movilizar a la gente a pesar de que reciba estas ayudas en efectivo a lo largo de todos estos meses. Independientemente de eso, si el presidente no logra estimular a esas personas, por la razón que sea o bajo las herramientas que ellos decidan, ir a votar el día de la elección, pues entonces los números no le van a cuadrar. 50 de popularidad está en la raya, y yo te diría que menos o por abajo de la raya para poder mantener la mayoría en el Congreso que necesita. Eso por una parte, y ahora con las decisiones del Tribunal Electoral en las cuales pulveriza o fragmenta más el voto AMLO y consolida o disminuye las alternativas para el voto anti-AMLO, pues creo que el escenario no es favorable para ello. Ahora, Luis, tú me dices, el presidente ha bajado consistentemente su aprobación, van 30 puntos y lo que tú quieras. Pero a mi juicio, esto es una conjetura personal, sigue estando alto a juzgar por el desastre de gobierno que ha sido. O sea, sigue estando al 50.
tú podrías argumentar muy fácilmente que con este tipo de gestión debería de estar en el suelo, ¿no? Bueno, es que esa es la expectativa, ¿no? Si esperamos que el presidente esté en 10, en 15, pues entonces sí, 50 suena alto. Pero aquí el factor que hay que tomar en cuenta es siempre, para cada presidente, en su aprobación, de dónde arranca. El presidente López Obrador es el que más porcentaje ha obtenido, el porcentaje más alto de los últimos 36 años. Más que Salinas, más que Zedillo, más que Fox, más que Calderón, más que Peña, mucho más. Y el presidente López Obrador llegó a tener 80 de aprobación y ya está por debajo del nivel con el que fue electo. Ninguno de los presidentes que te acabo de mencionar, ni siquiera Zedillo, estaba por debajo a estas alturas en su aprobación del porcentaje que obtuvo cuando fue electo. Todos crecieron, todos, para el segundo año. Entonces, pues aunque hayan sido poquito, todos subieron. El presidente López Obrador ha bajado. Entonces, en las encuestas no importa el dato puntual, lo que importa es la tendencia. Sí. Y de hecho, pues la expectativa era tan alta que la desilusión puede ser inversamente proporcional, ¿no? Así es. Y creo que el presidente por eso juega con la expectativa. Cuando se le acaba un tema, como por ejemplo lo de la rifa del equivalente del avión, pues ya estamos hablando ahora del penacho de Moctezuma, de los 700 años de no sé qué, de los 500 de no sé qué, de los 150 de no sé cuál. O sea... Pero a tu juicio esos distractores no son efectivos. Pues es que te digo, ¿para qué? Para que el presidente pueda hablar todos los días y llenar esos espacios en las mañanas, en vez de estar platicando de por qué subestima el número de fallecidos por COVID o por qué sigue la violencia manteniéndose especialmente en el norte del país, o por qué todas las calificadoras están a punto de quitarle el nivel de riesgo de crédito a México. En fin, si ese es el objetivo, pues el presidente lo está logrando. Simplemente al momento de que la gente, el año que entra, en la cuesta de enero, que se va a convertir en cuesta de enero, febrero, marzo, si el año que entra, para julio del año que entra, no existe una vacuna contra COVID y hay un rebrote o se mantienen los contagios y el número de fallecidos y la tasa de letalidad, si el crimen organizado no cesa en sus homicidios y la inseguridad en diversas partes de la República está igual o peor, pues eso la gente sí lo va a evaluar, independientemente de lo que diga el presidente. ¿Cómo me contestarías tú si en un año, que son las elecciones, te voy a invitar otra vez al podcast? Gracias. Pero ¿cómo me contestarías tú si a pesar de todas estas adversidades, vamos a suponer que Morena arrasa, mantiene el legislativo, arrasa en los estados y municipios? ¿A qué? Es una posibilidad, ¿no? ¿A qué se lo atribuirías tú? Bueno, yo creo que hay otras debilidades que hay que tomar en cuenta. Primero, la falta de liderazgo en la oposición, independientemente de que estén ahorita pues un poco tratando de hallarse ellos mismos. Segundo, creo que eso tendría que ser un resultado de una movilización efectiva del presidente hacia pues, sus operadores políticos a lo largo del país, que sí sacaron a votar a los que tendrían que votar por él. Creo que históricamente el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, cuando fue presidente del PRD, su talón de Aquiles siempre ha sido la movilización. Eso fue lo que pasó en 2006. En fin, creo que eso dudo que se haya modificado, que se modifique o se pueda arreglar de aquí a unos cuantos meses. Y dudo también que la gente no castigue una situación económica. Eso es la variable más importante para evaluar a los presidentes, es la economía. Otra de tus más recientes revelaciones es haber desmentido, ya lo mencionabas, con datos, que el presidente López Obrador es el más atacado de la historia. Ya ves que le encanta decir que los medios son injustos con él, que a sus antecesores los trataban mejor. Y pues te echaste un clavado en los medios de aquellos años y resultó que no, que el más atacado por mucho, corrígeme si me equivoco, es Peña Nieto y después Calderón. Sí, replicamos el ejercicio sin metodología que hicieron en presidencia, pues nosotros también escogimos un día como ellos y pues demostramos que ese día que escogió el presidente López Obrador, en el segundo año de Peña y ese mismo día en el segundo año de Calderón estaba prácticamente igual que él y Peña Nieto pues más arriba en número de columnas negativas. Y
a los dos, tanto a Peña Nieto como a Calderón, a partir de ahí les iba a ir peor, porque Peña Nieto eran unas horas antes de Ayotzinapa, imagínate cómo le fue después, y Calderón pues apenas empezaba el combate al crimen organizado. Entonces, claramente a los dos la prensa los iba a cuestionar, porque ese es el papel de la prensa, y esa es la prensa por la que por muchos años se ha luchado en México, para tener una prensa crítica y una prensa a la altura de la calidad y el debate democrático que debiera tener México. Y entonces ahora el presidente presentó un nuevo análisis, dizque no en casa como el que hicieron, sino ahora de una empresa, pero lo que hace la empresa es replicar ese mismo análisis, escoge un día de cada uno de los 9 meses del segundo año, tanto de Peña y todo, y le sale un número ahí que, si acaso, lo que demuestra es que, otra vez, en plena luna de miel para Calderón y para Peña Nieto, pues no está en el mismo nivel de López Obrador, pero eso está muy lejos de decir que es el peor presidente de la historia. Hubo momentos mucho peores para Calderón después, hubo peores momentos para Peña, y lo que sí puede demostrar el estudio que pusieron hoy, que creo que la metodología es lamentable y si les cobraron algo, creo que hicieron muy mal trabajo, es que la luna de miel de López Obrador se acabó antes. Sí, y otra cosa que esto demuestra es que no hay una correlación causal, digamos, entre la publicidad oficial, es decir, entre el volumen de dinero que se entrega a los medios y el respaldo que te dan, ¿no? Porque pues Peña Nieto billeteó bastante a los medios, ¿no? Y fueron muy críticos con él. Claro, porque una cosa es la publicidad y otra cosa es la cobertura noticiosa. El presidente critica a estos medios y al Reforma y al Universal y los menciona y todo, pero cuando necesita una campaña, cuando hace estas cadenas voluntarias en lugar de las cadenas nacionales, hace estas cadenas voluntarias, pide que vayan y pide y los necesita para sus campañas y les paga las campañas. Entonces, pues claramente una cosa es la publicidad y otra cosa es la cobertura, ¿no? Oye Luis, y tú que conoces ya muy bien entonces las dinámicas entre mensajes y medios, cobertura, los anzuelos, qué atrae a los actores, qué atrae a los medios, ¿tú qué le sugerirías, por ejemplo, a la oposición para ir marcando agenda? Ya quedó establecido que López Obrador no es el dueño de la agenda, de modo que hay espacios para otros personajes y otros actores. ¿Cómo poder emitir mensajes que resuenen en la población? Creo que hacer lo contrario prácticamente tiene el efecto contrario. Es decir, si el presidente López Obrador habla, pero sin sustento, y por eso no llega a los medios, pues al revés es igual. Yo te diría incluso lo que hacemos en Spin. Si nosotros estamos documentando con cifras, con información pública, todos los días, y cada 15 días una infografía, y todo lo que nosotros estamos publicando, pues eso es noticioso, primero porque es verdad, ahí está, a la vista de todos, es replicable, cualquiera lo puede contar, si no nos cree, y porque es algo que es novedoso. Si la oposición de entrada tuviera las cifras y se sentara y pusiera en orden la agenda, creo que tendría impacto. Lo que pasa es que no hemos visto quién lo haga, ¿no? Creo que ahí es donde está fallando un poco el momento. Ahora, pues ya vendrán las campañas, para eso son las campañas. Otra cosa interesante que hace Spina es análisis de contenido, ¿no? O sea, no solo miden mentiras, sino también van registrando frases, expresiones, palabras para intentar determinar cierto patrón. Por ejemplo, según veo en tus publicaciones, pues López Obrador evoca mucho al periodo neoliberal, al periodo decimonónico, ¿no? Sí. ¿Qué lectura le das a esto? El presidente López Obrador prefiere irse hacia el pasado en buena medida porque los resultados del presente no necesariamente son favorables. Es una forma tácita de decir que no hay buenas noticias hoy y que evocando a héroes del pasado cuyas acciones son interpretables o pueden matizarse, pues el presidente López Obrador puede jugar con esa información y sobre todo tratar de identificarse con ellos, que eso es lo más importante. De la misma forma que Chávez hablaba de Simón Bolívar, López Obrador habla de Benito Juárez o
no sé, Donald Trump habla de Lincoln o hasta de Ronald Reagan, ¿no? Entonces, eso te trata de asociar esas dos imágenes y trata de alguna forma de demostrarlo, porque no hay buenas noticias. Los resultados hoy no son suficientes o no son útiles para lo que quiere el presidente, ¿no? Magnífico, Luis. Pues qué buena conversación. De veras dejas muy claro todo el asunto de las mentiras de la comunicación presidencial. Al menos desmientes que sea tan exitosa como muchos dicen. Y bueno, pues a mí me gustaría invitarte frecuentemente para ir analizando el desempeño de esta comunicación política a medida que va transcurriendo el sexenio. Perfecto, por supuesto. Creo que es interesante ir dando seguimiento a toda esta información y por supuesto, pues, dado que el presidente ha escogido basar no solo su comunicación, sino su forma de gobernar en las conferencias, pues nos da una muy buena idea de qué es lo que está sucediendo. Ahí lo tienen, queridos amigos. Luis Estrada, el medidor de mentiras. Estuvimos en Disidencia. Nos Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.